Ahí hubo algo. Ajá, ahí estamos. Que se ve que el USB anda mal. Puede ser. Bueno, buenos días. Tuve un pequeño problema de conexión de la cámara, pero creo que ahora estamos bien. A ver, alguien que me diga si está viendo bien, supongo que sí. Bueno, como veo, siempre son los mismos que se levantan, o no sé si se levantan porque lo pueden ver de la cama. Bueno, muy bien. Vamos a arrancar con la clase de hoy. Entonces, hoy tengo una clase interesante. Bueno, se suma un poco, cada vez más un poco la matemática, es algo que en el laboratorio se utiliza mucho. Muy bien. Entonces, el tema que tenemos hoy es curva de calibración. Vamos a trabajar un poco en el pizarrón, después vamos a ir a la computadora a trabajar con planillas de cálculo, que está explicado en el libro, pero bueno, ahora lo podemos hacer en vivo eso. Muy bien. ¿Qué es una curva de calibración? Una curva de calibración es una práctica que se usa en el laboratorio cuando queremos medir algo y no podemos hacer una medición directa. Por ejemplo, con una balanza, yo pongo y me dice cuántos gramos pesa. Entonces, para una curva de calibración, siempre vamos a tener dos variables. Una variable que llamamos variable 1 y otra variable que llamamos variable 2. Habitualmente, una de las variables es una concentración que nosotros queremos conocer, por ejemplo, cuando trabajamos con un análisis de agua. Por ejemplo, esta podría ser una concentración. Pero el problema es que yo no puedo medir la concentración directamente. Entonces, ¿qué hago? Mido otra variable que tiene alguna relación con la concentración. Dentro de estas variables que se relacionan a la concentración, tenemos varias. Y todas tienen nombres complicados. La transmitancia, la absorbancia, el voltaje, etc. Tenemos varias variables. En general, a esta variable, que es la que nosotros habitualmente medimos y es la que podemos ver, la llamamos variable dependiente. Y esta la llamamos variable independiente. Ahora, ¿cómo se hace esto? Yo voy a hacer un ejemplo, en el libro está explicado, pero lo vamos a hacer, por supuesto, sin agua para no complicarlo. Necesito una escuadra, ya la voy a encontrar, había una por acá, ya la voy a encontrar. Un momentito, una regla. Vamos por acá. Bueno, justo ahora no la vamos a encontrar, entre tanto los papeles. Vamos a ver si está por acá. ¿Cómo? ¿Allí está? No, no importa, no importa. Vamos a hacerlo. Supongamos que yo quiero, no voy a hacerse una regla, total, es lo mismo. Supongamos que yo quiero medir volúmenes, ¿no es cierto? Pero no tengo algo que me mida volúmenes, entonces tengo que recurrir a una curva de calibración. Lo que yo quiero medir es el volumen y lo que necesito es una variable que me permita medir el volumen. Entonces yo dice, bueno, yo voy a usar este vaso para medir volúmenes. Usted puede decir, bueno, este vaso no puedo medir volúmenes, no tiene nada. Pero bueno, entonces, yo me conseguí este frasquito, que en la etiqueta decía 200 mililitros. Entonces, ¿qué hago? Lo lleno, sé que esto tiene 200 mililitros, por la etiqueta decía, lo vuelco acá adentro. ¿No es cierto? Lo vuelco acá adentro y con una regla, digo, bueno, con una regla, mido la altura hasta donde llegó el agua. Digo, bueno, para 200 mililitros me dio 8 centímetros. Muy bien.
Después agarro otro recipiente, que este dice acá, este tiene 180, entonces digo, bueno, lo pongo con agua, lo vuelco acá adentro y con una regla mido la altura. Digo, para 180 mililitros me dio 7 centímetros. Busco otro tubito que me dice que esto tiene 50 mililitros, lo lleno con agua, lo tiro acá adentro, por supuesto voy tirando el agua cada vez, con una regla mido la altura y digo, bueno, para 50 mililitros me dio 4 centímetros. Y después agarro este otro, que dice que tiene 30 mililitros, lo lleno con agua, lo tiro acá adentro, mido la altura, y digo, bueno, para 30 mililitros me dio 2 centímetros. Ahí tengo una curva de calibración. Es decir, tengo una variable que quiero medir y tengo una variable que puedo medir. Y entonces con esto hago una curva de calibración. Que la mejor forma de visualizarla es a través de un gráfico. Yo voy a hacer un gráfico, XY. Acá voy a poner los mililitros. Entonces digo, bueno, acá tengo 100, acá tengo 200, pongo los centímetros. Tengo hasta 10, acá tengo 10, acá tengo 5, y entonces grafico. Digo, bueno, para 200 mililitros me dio 8, para 180 mililitros me dio 7, para 50 mililitros me dio 4, y para 30 mililitros, ahora acá, me dio 2. Y esta es una línea. Es una curva de calibración. Entonces, yo digo, bueno, quiero saber ahora qué volumen tiene mi mate, para saber cuántos mates voy a poder servir con un termo de 1 litro. Entonces, ¿qué hago? Le saco la yerba, lo lleno con agua, lo pongo dentro de esto, y el mate lo mido, me da, cuando lo puse acá, me da 6 centímetros. O sea, el mate, cuyo volumen desconozco, me dio 6 centímetros. ¿Qué hago entonces? Vengo a la curva de calibración y ahora entro por acá. El mate me dio 6 centímetros. Es lo que yo pude medir. Interpolo acá. Y si esto está hecho con buena precisión, digo, mi mate tiene 130 mililitros de volumen. Eso es una curva de calibración. Entonces, me voy a tomar 130 mililitros de mate, que eso es lo que me indicó mi curva de calibración. ¿Se entiende cómo es? Es bastante sencillo. Pero no tiene complicaciones. ¿Por qué? Porque yo no voy a hacer así con unos puntos, como dice, voy a trabajar matemáticamente. Entonces, es importante, si yo quiero medir esto muy bien, supongamos que esto, que yo dije que tenía 200 mililitros, en realidad no sé muy bien si tiene 200 mililitros, y más o menos la etiqueta dice 200, pero no sé si 200 era hasta acá o era hasta arriba. Entonces, bueno, esta curva se puede deteriorar en el sentido de decir, bueno, no me sirve mucho, porque yo en realidad cuando puse 200 y puse este punto no sabía si era 200. Entonces, ¿qué sería clave para sacar bien el volumen de mi mate? Bueno, que yo tenga recipiente que estoy confiado que eso es decir, no, ese que vos decís 200 es 200 y el que dijiste 180 es 180 con un error muy pequeño. Entonces, bueno, cuando nosotros hacemos una curva de calibración necesitamos esto, que son valores conocidos a los cuales yo le puedo medir la propiedad. Por supuesto, la medición de la propiedad la tengo que hacer con un error aleatorio bajo, con errores sistemáticos en lo posible inexistentes, sin sesgo, sin fraude, sin todas las cosas que hacemos. Acá va una medición, esto es una medición. Y esto tengo que estar seguro que está bien. Entonces, estos se llaman estándares. Es decir, yo tengo que tener cosas, estándares o patrones, de los cuales estoy seguro que tienen un valor lo más exacto posible de la propiedad que yo quiero medir. Tener una técnica de medición que me permite medir algo relacionado a eso y proceder. Usted puede decir, pero qué complicación, para eso es una jarra graduada. Bueno, una jarra graduada no es otra cosa que esto. O sea,
Las jarras graduadas se hacen de esta manera, con patrones de volumen, con una jarra graduada, y en realidad lo que yo estoy midiendo es una altura ahí. Por supuesto que a esa altura, en lugar de tener que hacer la curva de calibración, el que me vendió la jarra ya le puso todas las rayitas, pero hay una curva de calibración. Esa jarrita fue calibrada, decimos. Muy bien. Así se hace una curva de calibración. Vamos a sacar las cosas del medio. Entonces, una de las cosas que necesitamos para hacer una curva de calibración son estándares. ¿Qué es un estándar? Como yo habitualmente voy a medir concentraciones, el estándar va a ser un soluto. Yo tengo que preparar una solución estándar. Los estándares suelen valer miles de pesos y a veces miles de dólares. ¿Por qué? Porque son los que me van a garantizar a mí la medición. Entonces, yo necesito una solución estándar. ¿Cómo la preparo? La preparo con agua y con el soluto de la sustancia que yo quiero medir. Este soluto me tengo que asegurar que sea lo que se llama un patrón primario. ¿Qué es un patrón primario? Es una sustancia que tiene varias cosas. Pureza conocida. Que sea estable. Yo no puedo usar como patrón primario una sustancia que la tengo en el droguero y cuando voy a saco no sé si esa droga está en buenas condiciones o no. Dice estable. Tiene de pureza conocida, tiene de todo un rótulo que diga, bueno, 99,9% de pureza y impurezas conocidas. No tiene que ser higroscópica. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene que chupar agua. Porque si yo al frasco ese cuando lo abro chupa agua, la droga se me impurifica con agua y ya no sé cuánto tengo de sustancia pura y de agua, que sería en ese caso el contaminante. No tiene que ser higroscópica. Muy bien. Y una vez que dispongo de esa sustancia, lo cual es bastante difícil de conseguir, de todas maneras se consiguen en este momento prácticamente todos los estándares, pagarlos, o hacer un proceso de purificación. Lo que tengo que hacer es con ese soluto es colocarlo a 105 grados centígrados durante 12 horas, en general 2 horas es suficiente, pero decimos, bueno, ponemos 10 horas. A 105 grados ¿para qué? Para eliminar el agua. Eliminar el agua que puede haber quedado retenido, especialmente en ciudades como la nuestra, que muchas veces tenemos mucha humedad, y cuando uno abre el frasco, aunque sea poquito, se va a meter el agua en el interior. Entonces, trabajamos a 105 grados y después tenemos que preparar una solución. Para preparar la solución utilizamos lo que se conoce como un matraz anforado. Que es un recipiente con ese formato que tiene acá una rayita y que me garantizan con un error muy bajo que esto tiene un volumen determinado. Habitualmente preparamos 100 mililitros o 1000 mililitros o balones. Vienen diferentes dispositivos, hay que manejarlos con mucho cuidado. Esto no se seca en la estufa porque se descalibran. Entonces yo ahí adentro voy a colocar el soluto que pesé. Voy a agregar agua hasta que llegue exactamente acá. Y entonces ahí tengo el estándar preparado. Para que este estándar tenga una concentración, yo tengo que estar seguro que la concentración de esa solución es lo más cercana a la realidad. Entonces, para esto acá necesito una balanza de la mejor apreciación posible. Nosotros ya dimos una clase de balanza y explicamos un poco cómo se selecciona la balanza. Yo acá tengo que trabajar, habitualmente nosotros nos permitimos un error del 1%. Si acá puedo trabajar al 0,1% o al 0,01%, mejor. ¿Por qué? Porque cada vez que yo agrego un 0 adelante del error, estoy mejorando la precisión 10 veces.
Por eso nosotros este año, que siempre digo gracias a ustedes que toman el curso y a todos los que toman el curso, compramos una nueva balanza, mejor nos gastamos todo el dinero de todos los cursos, una balanza que nos permitió correr un cero a la izquierda. Siempre me acuerdo cuando yo iba a la escuela, por ahí la maestra me decía, usted regale un cero a la izquierda. Y eso que era, un cero a la izquierda era como algo que no tiene valor o que no sirve. Los ceros a la izquierda en el laboratorio son los que más sirven. Cuanto más ceros yo tenga a la izquierda en el error, mejor. Así que bueno, lo que me decía la señorita Godoy terminó siendo un elogio después de un tiempo cuando uno aprende estas cosas. Entonces, bueno, la cuestión es esa, ¿no es cierto? Esto yo lo tengo que preparar con altísima precisión porque de ahí va a venir la precisión después que yo mida. Encima una medida indirecta, recordemos, ya la estudiamos, cuando yo hago medidas indirectas, estoy midiendo una propiedad para estimar otra, se propagan los errores. Lo que cometo acá, allá se propaga y se amplifica habitualmente. Bueno, así se hace una curva de calibración. Entonces, como yo dije, la curva de calibración siempre va a tener acá lo que yo quiero medir. Por ejemplo, concentración. Y acá voy a tener una propiedad. De esa solución. ¿Cuáles son las propiedades? Ya lo dijimos. Porcentaje de transmitancia. Ahora vamos a mirar la computadora, vamos a hacer un ejercicio para que ustedes lo puedan repetir. El que está en el libro, pero lo vamos a hacer en vivo desarrollando la planilla. Porcentaje de transmitancia, absorbancia, voltaje, habitualmente decimos milivoltios. Eso va a depender de la técnica que yo utilice. En general, usamos transmitancia y absorbancia cuando utilizamos una técnica que se llama espectroscópica. Y utilizamos milivoltios cuando utilizamos una técnica potenciométrica. Sobre esto vamos a volver, pero vamos a hacer una breve aclaración de estas cosas. Recuerden que hoy hay clase de consulta a las 10. Manteniendo dudas o no. Si uno no tiene duda en estas cosas, es peligroso. O es un caso especial, digamos que todo lo entiende muy fácil, o está esperando a ponerse a trabajar y ahí le van a surgir las dudas. La técnica espectroscópica, ¿en qué consiste? La técnica espectroscópica consiste en lo siguiente. Yo tengo una fuente de luz. Algo que genera luz. Infrarroja, visible o ultravioleta. Así podemos tener espectroscopía infrarroja, espectroscopía visible y espectroscopía ultravioleta. Las más comunes en nuestro laboratorio son la visible y la ultravioleta. Esto emite luz. Y la luz pasa por un tubo que tiene la sustancia a medir. O los estándares. Entonces la luz llega con una cierta intensidad que llamamos I0. La sustancia que está disuelta se captura parte de la luz. ¿Por qué? Porque bueno, la luz es energía y las sustancias son átomos, entonces esa energía es absorbida por los electrones y entonces lo que sale de acá es una intensidad que normalmente es menor. Entonces si yo divido esa intensidad por la intensidad 0 y lo multiplico por 100, tengo lo que se llama la transmitancia. Eso lo hace un instrumento. El instrumento tiene que haber una célula fotoeléctrica, algo digamos que detecta intensidad, que hay un detector. Entonces el detector mide cuánto sale de acá, mide cuánto pasa en la solución y calcula la transmitancia. Y esa transmitancia tiene relación con la concentración. Pero en general la relación no es una relación lineal. A nosotros lo que nos interesa es que esta curva de calibración sea en lo posible una recta. Ya vamos a ver por qué en la próxima clase. Entonces habitualmente esta transmitancia la transformamos a lo que se conoce como absorbancia. La absorbancia
tiene una pequeña fórmula matemática que muchas veces para un estudiante de medicina es un tormento. Dice menos el logaritmo del porcentaje de transmitancia dividido 100. Si yo al valor que mido en transmitancia, no lo vamos a hacer en la computadora, lo divido por 100, le saco el logaritmo, le cambio signo, me da la absorbancia. Entonces, cuando yo grafico absorbancia en función de concentración, me da una recta. Por supuesto, esta gráfica la voy a hacer con los estándar que me permiten obtener los puntos. Y esa recta tiene una ecuación. La recta que me dice que la absorbancia, o sea, esta recta tiene una ecuación matemática. La absorbancia es igual a A por X, perdón, a A por concentración más B, donde A se llama pendiente, esta inclinación, y B es lo que se llama ordenada al origen, que es donde corto yo acá. Entonces, cuando yo hago esto, puedo conocer A y B. Entonces, cuando yo mido algo desconocido, en lugar de hacer lo que hice con el mate, que entré por acá, directamente uso la ecuación. Despejo A. Oh, ¿qué pasó con esto? ¿No se corta? Claro. Despejo, paso B restando, paso A dividiendo, y eso me permite calcular la concentración. Entonces, yo a una muestra le mido la absorbancia, le resto B, lo divido por A, que vamos a ver ahora cómo se calcula esto. Ahora es fácil esto, porque las computadoras lo hacen. Saco la concentración. Y está. Parece fácil, pero no lo es para nada fácil. Todo esto es tremendamente difícil. Primero tengo que tener un estándar. Muchas veces lleva años lograr un estándar de buena calidad. Es decir, en algunas técnicas nosotros ya los tenemos, en otras técnicas todavía no estamos seguros de tener un estándar. Ni siquiera lo podemos comprar. Entonces uno hace lo mejor que puede. Una vez que llegó esto acá, tiene que empezar a probar a ver si la curva de calibración es lineal o no es lineal, porque la curva de calibración puede tener una curva así. Que vamos a ver qué es lo que nos pasa en los casos cuando medimos voltios. Cuando medimos milivoltios, ahí hay un logaritmo de por medio. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se resuelve eso. Bueno, muy bien. Prácticamente, dentro de las técnicas, como dije, espectrofotométricas y potenciométricas, son el 90% de las cosas que se hacen en el laboratorio, por lo tanto el 90% tiene curvas de calibración. Entonces uno se agarra la cabeza y dice, cada vez que tenga que hacer algo, tenga que hacer esto acá. Sí, en realidad sí. Pero bueno, lo que hemos hecho nosotros en el laboratorio, hemos construido un software que ya tiene la curva de calibración metida dentro del software. Entonces cuando ustedes trabajan y hacen una medición, ¿qué van a hacer? Van a preparar la curva de calibración, en realidad lo que van a hacer, van a tomar la solución estándar, van a medir en el aparato la solución estándar, le van a medir qué absorbancia tiene o qué transmitancia tiene. Ya saben la concentración, porque una solución que está preparada, es una anticipación. Sabemos qué concentración. Esos datos se los tiro al software. Después agarro mis muestras, ahora vamos a ver. También lo meto en el aparato, mido la transmitancia. El aparato ya me da transmitancia. Le meto esos valores al software y como el software ya tiene la ecuación, tiene esta ecuación, ya automáticamente calcula la pendiente, la ordenada, el origen que llamamos, hace todo y me tira el valor. Entonces eso está ahí adentro. Ahora, eso está ahí adentro no por cuestiones de la naturaleza, no nació ahí adentro, obviamente lo programamos, en general con las personas que trabajan en el laboratorio, y muchas veces los propios alumnos que están trabajando en la técnica en particular participan de esos procesos y hay gente que aprendió a hacer esos pequeños programas de cómo se hacen esas cosas. Entonces, ¿cuál es la ventaja de eso? Bueno, la ventaja de eso es rapidez y precisión. Es decir, yo no me voy a equivocar en ningún cálculo porque ya el cálculo lo revisé, está bien hecho, lo único que tengo que cargar son los valores. Lo único que me puedo equivocar es cuando oprimimos en el teclado el número. Bueno, muy bien. Vamos a ir a trabajar entonces un poco a la computadora. Vamos a ver los ejemplos que están en el libro. Y después cuando se incorpora al laboratorio van a ver miles de ejemplos. Hay cuadernos llenos de datos que uno puede probar las cosas. Así que bueno, vamos a hacer el cambio a ver si esto funciona. Cualquier cosa que ustedes no ven, me avisan por el chat. Allá vamos. Entonces vamos a hacer espacio acá. Vamos a pasar acá. Muy bien. Ahí deberían estar viendo la pantalla de mi computadora.
Entonces, ahora lo que vamos a ir es acá a una planilla de cálculo, que es lo que ustedes deberían estar viendo. Bueno, vamos a borrar todo esto, que son justamente las cosas que queremos hacer. Vamos a arrancar desde cero. Vamos a arrancar desde cero. En el libro ustedes tienen... Supongo que se escucha bien, ¿no es cierto? A ver si hay un comentario. Hay un comentario, así que supongo que están escuchando bien. Perfecto. Ustedes en el libro tienen dos ejemplos, que son los ejemplos más comunes. Uno es la medición espectrofotométrica de arsénico o espectroscópica, en la cual medimos transmitancia, y otro es la medición de flúor, que es una técnica potenciométrica. El flúor y el arsénico son dos de los 10 contaminantes más importantes del agua, declarados así por la Organización Mundial de la Salud. Y no hace falta que lo haya dicho la Organización Mundial de la Salud, simplemente basta mirar las estadísticas para ver los problemas de salud que trae el exceso de flúor o de arsénico. Entonces, nosotros tenemos, vamos a anotar acá, vamos a empezar con el arsénico. Curva de calibración, vamos a poner acá. Acá abajo voy a poner los estándares. Los estándares están, la concentración está puesta en partes por billón. Y acá voy a poner el porcentaje de transmitancia. Los valores, tenemos una solución estándar que tiene 0 partes por billón, eso habitualmente se llama blanco, es el que no tiene la sustancia. Después tenemos otra de 10, otra de 50, otra de 100 y otra de 200. Me voy a fijar a ver si hay algún comentario. Ningún comentario, así que seguimos adelante. Quiere decir que están viendo. Muy bien. Y entonces yo esas soluciones, 0, 10, 50, 100, 200, que las preparé con esmero, dedicación, cuidado, con todo lo... después tiene todo el problema de conservación, de esto todo un problema. La llevé al espectrofotómetro, que es el que me permite hacer las mediciones, puse la solución en una agujita, me dice, bueno, la transmitancia, el primero vale 100, el otro vale 98, el otro vale 52, el otro vale 38 y el otro vale 8. Y después tengo dos muestras de agua. Vamos a poner acá una muestra que la llamamos, creo que era A, no importa, A1 y A15, por ejemplo, o A14. Ese es el nombre de la muestra. Las muestras siempre tienen un nombre codificado, cosa que yo cuando mido no sé qué es lo que estoy midiendo. Sé que A1 es una muestra, A14 es la otra. Y esta también la metí en el instrumento y una me dio 28 y la otra me dio 63. Es decir, esto es lo que yo hice en el laboratorio. Tenía los estándares, lo metí en el aparato, tenía las dos muestras de agua, lo metí en el aparato y esta es la transmitancia. Como yo les dije, cuando trabajamos con curvas de calibración en transmitancia, las pasamos a absorbancia. Entonces en esta columna yo voy a calcular la absorbancia. La absorbancia está en la fórmula ahí en el pizarrón, la habían visto. Para escribir una planilla de cálculo, una fórmula, tengo que colocar el signo igual y después escribo la fórmula, así que era menos el logaritmo, vamos a ampliar un poquito más esto, se ve mejor, está, menos el logaritmo de la transmitancia, que es este valor, dividido 100. Cierro paréntesis y ahí escribí la fórmula. Entonces automáticamente la planilla de cálculo me calcula cuál es la absorbancia para este valor de transmitancia. Y después ya sabemos que acá arrastro y ahí automáticamente me calculó la absorbancia para cada solución, para cada valor de transmitancia. Acá ustedes pueden ver la formulita, está ahí arriba. Y si yo la marco, me indica B3 está tomando este valor, lo divide por 100, le saca el logaritmo y lo cambia de signo. Ahí está, muy bien. Y entonces ahora lo que voy a hacer es una curva de calibración. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner estos valores como eje horizontal y estos valores hasta acá como eje vertical. Y entonces inserto un gráfico del tipo dispersión o scatter y le doy finalizar. Acá vamos a alejarnos un poco para poder verlo. Opa, ¿qué pasa acá que no lo puedo ver? A ver, vamos a volver para atrás. Ahí está. Me había quedado atrapado dentro del gráfico.
Ahí vemos todo. Estos eran los valores del estándar, estos son los valores que le medí en la computadora, esto es, un poquito, esto es la absorbancia que calculé para los estándares, y ya que estaba calculé la absorbancia de los testigos. Y acá me quedó la curva de calibración. Vamos a borrarle esto. O borré todo. Muy bien. Entonces me meto dentro de la curva de calibración del gráfico, cliqueo sobre un punto, esto en general para todas las planillas de cálculo es igual, cliqueo sobre un punto, como pueden ver me quedó el punto marcado, y ahora oprimo botón derecho y acá dice insertar línea de tendencia. ¿Qué línea? Tengo varias, yo voy a insertar acá la lineal, siempre es la más común, la línea, pero además le voy a pedir dos cosas, que me muestre la ecuación y que me muestre el coeficiente de determinación que vamos a ver qué es, y le doy OK. Vamos a ampliar esto un poquito. A ver, format trendline. Font. Vamos a ponerle 14. Ahí está. Un cachito. Vamos a hacer así. Ahí estamos. Acá tengo la curva de calibración. Esta es la curva. Y esta es la ecuación. Acá en la ecuación me aparece fx, que fx sería esto, que es la absorbancia. Este número que tengo acá, 0,00544, es la pendiente, que está multiplicado por x. X sería el eje horizontal, es decir, la concentración. Y después menos lo que llamamos ordenada al origen. Y este número que está abajo, que dice r cuadrado 0,98, se llama coeficiente de determinación, y me habla de la calidad de la curva de calibración. Si la curva es perfecta, vale 1. A medida que la curva va perdiendo perfección, va bajando de 1. 0,28 es bastante bueno. Es bastante bueno. Ahora, si ya baja de 0,25, es como que la curva tiene mucho error. Acá nosotros podemos ver el error, que los puntos no caen justo sobre la recta. Pero a pesar de eso, está bueno. Entonces, teniendo la curva de calibración, si yo quiero calcular la concentración, que la voy a colocar acá, vamos a darle un poco de color para que esto se resalte. Yo voy a calcular acá la concentración de arsénico de estas dos muestras. ¿Qué tengo que hacer? Lo que yo dije acá, despejar. Yo lo que quiero ahora en esta ecuación que tengo es calcular x, y lo que tengo medido es la variable vertical, o sea, f de x o y, que en este caso valen 0,55 y 0,20. Entonces vengo acá y escribo una ecuación. Para escribir una ecuación que pongo igual, digo, abro un paréntesis. ¿Qué tengo que hacer? A este valor, al valor que está en la columna D, le tengo que sumar la ordenada al origen, que es 0,03034. Lo voy a redondear porque hay un montón de decimales y con eso me alcanza. ¿Por qué se lo sumo? Y porque acá está restando y yo tengo que pasar para el otro lado. Y después a eso lo que quiero despejar es x, lo que tengo que hacer es este valor 0,05449, pasarlo dividiendo acá. Entonces, dividido 0,0054589 y nada más. Y le doy Enter. Y ahí tengo la concentración. Ahora arrastro para acá abajo y también ya me copió. Entonces, teniendo los valores de la curva de calibración que yo tenía acá, construí la gráfica, obtuve la ecuación. Con el r cuadrado me convencí que era buena. Y entonces con los parámetros, la pendiente y la ordenada al origen, vine acá, ahora construí, despejé x. Y entonces puedo decir que la muestra A1 tiene 107 partes por billón de arsénico y la muestra 14 tiene 42. Ya tendría que estar mandándole alguna información por el método más rápido posible a la persona que me trajo el A1, porque 107 es el doble de lo permitido por la ley en la provincia, una concentración de arsénico tremendamente alta. Debería dejar de tomar el agua. Entonces, este es el trabajo. Vamos a ver ahora, un mate, vamos a ver ahora otra curva de calibración para el flujo. Para el flujo. Yo este archivo lo voy a guardar, se lo voy a mandar a Melina para que lo suba y puedan tener los datos y analizarlo y mirarlo, y cualquier cosa me preguntan. Tenemos
abierto la consulta cuando ustedes lo deseen. Entonces, esto lo vamos a poner acá abajo, arsénico. Arsénico. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la otra, vamos a borrar esto. No, esto no lo tenía que borrar. Oh, este la quise recién. Acá no pasa. Ah, no. A ver qué dice acá. A ver, esta arsénico. Arsénico, la que hicimos recién. Muy bien. Ah, a ver acá, sí, está bien. Arsénico. Ah, el mismo valor. Bueno, no le vamos a poner nada si no quiere. Esta acá. Esta la vamos a eliminar. Ahí estamos. Entonces, esta es arsénico. Okay. Voy a incorporar una nueva planilla de cálculo. Vamos a fijar a ver si tenemos alguna pregunta. No hay ninguna pregunta. Supongo que están sobreviviendo. Muy bien. Esto no es fácil. La segunda curva que vamos a hacer es para fluoruro. Vamos a hacer acá. Entonces, en el libro tengo una serie de datos. Tenemos varias soluciones estándar. Entonces, esto sería medición de fluoruro en agua potable. Muy bien. Entonces, acá tenemos la concentración, que la tenemos también en partes por millón. Está esto. Y acá tenemos los milivoltios que medimos. La curva de calibración tiene concentraciones de 8, 1,9, 0,8 y 0,19. Milivoltios que me dijo el instrumento son 3197, 3754, 4119 y 4568. ¿Lo confirman? Eso es lo que están en el libro. Y después tengo 5 muestras. Vamos a poner acá. A1 tenemos 5 muestras. 2, 3, 4 y 5. Estas muestras no sé qué concentración tienen, pero sí las puedo meter en el instrumento, que es un electrodo, y medir el voltaje. Esta me dio 3765, 47, 3271, 3398 y 3838. Es decir, para los estándar que son estos, conozco la concentración porque lo preparé a partir de un patrón primario, los metí en el instrumento y medí el voltaje. En las aguas les puedo medir el voltaje, no sé qué concentración tengo lo que quiero averiguar. Lo que tengo que hacer es la curva de calibración. Acá la cosa es más complicada. ¿Por qué? Porque la relación lineal entre los milivoltios y los milivoltios, las partes por millón, es logarítmica. Entonces lo que tengo que hacer primero acá es calcular el logaritmo, cosa extraña, el logaritmo de las partes por... Ah, acá me equivoqué. Vamos a borrar, me equivoqué donde iba esto. Ahí está. Lo que tengo que calcular acá es el logaritmo. Entonces acá voy a colocar, yo quiero calcular el logaritmo de la concentración. Entonces pongo igual, logaritmo, abro paréntesis, quiero el logaritmo de este valor. Y ahí yo me lo calculo, ese es el logaritmo. Arrastro, calculo todos los logaritmos. Y entonces ahora lo que voy a hacer es una curva de calibración que va a involucrar estos valores y estos valores. Eso se llama la curva de calibración. Muy bien. Voy a insertar un gráfico de dispersión. Y voy a borrar los valores que tenga. Para eso entro acá, me voy a rango de datos y voy a eliminar todo y incorporar nuevos datos. Ah, que acá no me quedó. Vamos a hacer, primero vamos a correr esto. Vamos a correr porque me quedó tapada. Ahí estamos. Muy bien.
acá esto lo vamos a borrar porque no es lo que necesito. Entonces la curva la voy a hacer con los valores amarillos. Entonces ahora sí, ingreso de nuevo y voy a eliminar, porque como hice la transformación me metió cualquier cosa, elimino todas las series y voy a incorporar una nueva serie. Como valores de X voy a utilizar el logaritmo de la concentración. Como valores de Y voy a utilizar los milivoltios. Le doy OK. Y acá me quedo la gráfica. Ahí tengo la gráfica, que como podemos ver tiene valores positivos y negativos, pero es una recta. Entonces acá hago lo mismo que hice antes. Me posiciono, cliqueo botón derecho, inserto la línea de tendencia, que va a ser lineal, le digo que me muestre la ecuación y el R cuadrado. Le doy OK, acá tengo la ecuación. Acá tengo la ecuación, que vamos a ver dónde la ponemos. Acá está. La ecuación me dice, siempre lo que aparece acá a la izquierda, que dice Fx, sería lo que es el eje vertical. Vamos a... El eje vertical, ¿qué tengo? Los milivoltios. Y en el eje horizontal, ¿qué tengo? El logaritmo de la concentración. O sea que acá, donde dice Fx, en realidad sería milivoltio igual a menos 850, por el logaritmo de la concentración más 3986. Entonces acá tengo los dos parámetros. Menos 850 es la pendiente, siempre lo que multiplica es la pendiente, y lo que suma o resta el ordenador origen. Y entonces ahora me voy a venir acá, a la gráfica, y voy a calcular la concentración. ¿Qué tenía que hacer? Pongo un signo igual, y voy despejando. Yo sé que al eje vertical, que es los milivoltios, le voy a tener ahora que restar 3986. Entonces, voy a poner un paréntesis. A los milivoltios, que son estos, que están en P7, le resto 3986, dejémoslo sin decimales, cierro paréntesis, y a eso lo divido por la pendiente, que es menos 850. Menos 850. Y me dice, listo. No, listo no. ¿Por qué? Porque yo acá en la curva de calibración, en el eje vertical, tengo logaritmo de concentración. Y yo lo que quiero es la concentración. Entonces lo que tengo que hacer es lo que diríamos el antilogaritmo. Si me escucha una colega de matemática me mataría. Tengo que hacer el antilogaritmo, que el antilogaritmo en esta ecuación equivale a elevar todo este número como potencia de 10. Para elevarlo como potencia de 10, coloco 10, el angulito ese, coloco un paréntesis acá para que me quede, y le doy Enter, y ahí me calculo la concentración en partes por millón. Arrastro, y acá tengo todas las concentraciones, vamos a resaltar en otro color. Acá tengo, estas serían las concentraciones de mi curva de calibración. Perdón, de mis muestras. Ya tendría que estar mandándole un mensaje a la persona que me trajo la muestra a 2, porque el agua tiene 1,81 y sabemos que si está por encima de 1,5 ya no cumple con los estándares ni internacionales, ni nacionales, ni provinciales, ni municipales. Entonces agua no se debería consumir, debería reemplazarse o remediarse, que es el tema que digamos que se va a ir viendo también a continuación. Bueno, entonces, de esta manera yo lo calculo. Ahora, ¿qué le mando cuando yo informe a alguien? ¿Le mando esto? No, porque mis estándar, fíjense que tienen 2 decimales y la precisión de mi medición no da más que 2 decimales. Entonces yo a los valores lo que tendría que hacer acá es redondearlos. Para eso, bueno, me pongo Format Cell, vengo acá a números y elijo que tenga acá 2 decimales. Y entonces estos son los valores en partes por millón de flúor que tiene las aguas que acabo de medir. Pero le repito, cuando uno trabaja en el laboratorio, si cada vez tiene que hacer eso, tiene mucha chance de equivocarse. Metimos mal el signo, metimos algo. Entonces, todo esto que nosotros hicimos acá está dentro de un pequeño programita, y lo único que yo voy a hacer, ni siquiera voy a escribir las partes por millón. Lo único que el programa me va a pedir es inserte los milivoltios del primer estándar, inserte los milivoltios del segundo, inserte los milivoltios del tercero. Por supuesto, esto acá se hace por duplicado para poder calcular el error. Pero digamos,
El trabajo del laboratorio es sencillo, lo que es muy difícil es todo ese proceso de programación que cuando se incorporen podrán participar si lo desean. Bueno, entonces a esta le vamos, ya le pusimos fluoruro, entonces esto lo vamos a guardar, en el escritorio, estamos, y le vamos a poner cálculos clase 15 fundamentos. Acá yo los cálculos lo hice con la planilla de cálculo que se llama Calc, que es de LibreOffice, pero es exactamente lo mismo, pueden cambiarlo sí con la presentación, pero el tipo de cálculo es exactamente lo mismo si uno usa Excel. Exactamente igual. Bueno, muy bien. A ver si todavía están despiertos. Espero que sí. Entonces, vamos a volver acá y vamos a reacomodar. Vamos a ver la pantalla. Ahí estamos. Muy bien. ¿Estamos tranquilos? Sí, muy bien. Bueno, esto es una curva de calibración. Esto es el alma y el cuerpo, las dos cosas de un laboratorio. Si no sabemos hacer una curva de calibración, no llegamos a ningún lado. Ahora ustedes dicen, pero yo no la sé hacer ni la voy a saber hacer. Es la realidad, la curva de calibración, diseñar, encontrar el estándar adecuado, preparar la solución y estar seguro o bastante seguro, uno no está 100% seguro, pero dice, bueno, estoy bastante confiado. Entonces eso exige una experiencia tremendamente larga, exige tener una templanza, nervios de acero, una serie de cosas. ¿Por qué? Porque, digamos, yo después de acá informo un valor de arsénico, un valor de nitrato, un valor de algo a alguien. Y como siempre digo, ese valor que uno informa puede costar vidas o puede salvar vidas. Entonces, esto es clave porque si la curva está mal, los valores que tienes mal de ahí en adelante. Ni hablar si está mal programada, ¿no es cierto? Pero la programación la revisamos 1000 veces, tenemos método de probarla, entonces esa parte sabemos que está bien. Pero el secreto es la curva de calibración. Si yo a la curva de calibración la tengo mal hecha de tal manera que mi pendiente no es la adecuada, cuando yo vaya a medir me va a dar valores que no son, cuando mida la concentración me va a dar valores que no lo son, y voy a informar eso. Entonces, si yo tenía como ahí un arsénico de 107, mi curva de calibración está mal porque los estándares están mal, porque hice algo metodológicamente mal, y yo me voy y mido eso, me da 20. Entonces, ¿qué hago? Le mando el informe a la persona lo va a recibir. Ni yo, ni la persona saben que tiene 107. ¿Vale? Para mí tiene 20 porque tengo todos mis controles de calidad bien, todo funciona bien, le mando 20. La otra persona dice, si lo hicieron en la universidad debe estar bien, 20. Entonces le dan con el agua esa, pero el agua tiene 107, tiene 2 veces más que el límite obligatorio que tenemos que cumplir. Por lo tanto, la persona, bueno, va a estar expuesto a una sustancia que sabemos que es cancerígena, que tiene una serie de problemas, digamos, de alteraciones a nivel del organismo, son tremendamente graves. Lo mismo pasaría con el flujo. O sea que si yo informo de menos, condeno a una persona a envenenarse de por vida. ¿Qué pasa si informo de más? Si informo de más, si informo de más, la voy a someter a gastos inútiles, ¿no es cierto? Yo a un agua que a lo mejor tenía de arsénico 5, que era perfectamente potable en cualquier parte del mundo, tengo una curva de calibración mal y a mí yo la mido y me dice que yo 120. Entonces, ¿qué hago? Inmediatamente le mando un mail y le digo, deje de consumir esa agua y busque agua segura. ¿Qué es un agua segura? Bueno, si en el pueblo, en la ciudad, hay una planta de ósmosis inversa, ir a buscar la ósmosis inversa, comprarla, o a veces los pueblos la dan como parte del servicio que uno paga, la está pagando de todas maneras, o si no, ir a un supermercado y comprar algo que esté seguro. Pero estoy sometiendo a un gasto que le va a consumir recursos que a lo mejor lo hubiera necesitado para otra cosa. Cuando los recursos son escasos, estoy haciendo algo mal. O sea, de cualquiera de las dos maneras estoy haciendo algo mal. Entonces es clave la curva de calibración. Conocer la concentración de lo que yo mido es clave. Bueno, muy bien. Una cosita para terminar la clase que viene, vamos a seguir con curvas de calibración. Lo que vamos a ver son dos procesos que se llaman interpolación y extrapolación. ¿Qué es interpolar? Interpolar es habitualmente lo que hacemos, es calcular la concentración de una muestra cuya
concentración está dentro de los valores de los estándares. Eso sería una interpolación y es lo que uno debería hacer. Extrapolar, ¿qué quiere decir? Bueno, si mi curva de calibración yo la calculé para tales estándar, la voy a extender hacia otro sitio. Entonces eso ya exige mucho mayor conocimiento para saber si lo puedo hacer o no. Bueno, muy bien. Un comentario justo de lo que me quedan unos minutos, un comentario respecto del ejemplo que yo le ponía recién del arsénico. Es común que una persona cuando tiene duda respecto del agua, si el agua es buena o no, tiene varias acciones que son interesantes. Vamos a iniciar un estudio psicológico de esto, porque realmente exige un estudio psicológico. ¿Vale? Así que en breve lo vamos a iniciar. Cuando una persona duda del agua, tiene varias acciones. Algunas personas dudan del agua y automáticamente van al supermercado y se traen una y la empiezan a tomar. En primer lugar, dudaron sin haber medido y fueron y trajeron la del supermercado y esa no dudaron porque piensan que aquella es correcta. Y muchas veces ocurre, especialmente acá en Rosario, que las aguas que yo compro en el supermercado son de peor calidad que la que sale por la canilla. Entonces esa es una acción que hacen las personas. Y uno lo ve, es decir, si uno le pregunta a las personas por qué compra agua envasada, y dice porque el agua de Rosario o el agua de donde sea no es de buena calidad. Y le pregunta, ¿cómo se enteró? Y bueno, es el rumor general, toda la gente dice que es mala. Si yo quiero saber si un agua tiene buena calidad o mala calidad, lo tengo que medir. Una vez que lo medí, digo, sí, el agua es mala calidad. Voy y busco otra muestra de agua, otra fuente de agua. Por ejemplo, voy al supermercado y compro el agua, que sea glacial, ¿no es cierto? Pero la tengo que medir. ¿Cómo voy a confiar que eso es un agua de buena calidad? Muchas veces a nosotros nos ha pasado, en La Pampa estuvimos haciendo un estudio donde una empresa vende los bidones o de 25 litros y es agua exactamente igual que la que corre por la red. O sea, lo que hacen en botes y lo venden. Entonces, esta cuestión es interesante, digamos, concientizar a las personas. El agua es el nutriente que más consumimos nosotros durante el día. Si bien no le sacamos energía, es un nutriente. Si yo lo privo, muero. Es lo que más consumimos. 2 litros o más, ¿no es cierto? Lo que consumimos comparado con cualquier otra cosa es muchísimo más. Entonces es una responsabilidad extremadamente importante medir adecuadamente para que las personas puedan tomar decisiones o uno pueda asesorar a la persona diciendo, bueno, mire, lo que tiene que hacer acá es esto y esto. Entonces, bueno, digamos que de todas las clases que vimos, todas son importantes, pero esto, como decía, es el alma del laboratorio, la curva de calibración. Bueno, muy bien, seguiremos en la próxima entonces. Ya estamos en horario, bien. Y les voy a mandar a Melina para que nos suba al grupo esta planilla de cálculo para que la vean. Está en el libro también y a las 10 tenemos clase de consulta. Y bueno, un comentario para terminar los últimos minutos. Recibimos algunas críticas porque estoy dando las clases en vivo a las 7 de la mañana. Les aviso que cuando se termine la cuarentena, las clases van a ir a las 7 de la mañana y no en vivo, van a ir en la facultad. O sea que no solo voy a tener que estar a las 7 de la mañana, levantarme para ver la clase, sino que voy a tener que salir, porque es de ese horario. Siempre digo, ¿por qué a las 7 de la mañana? Lo dejé a las 7 de la mañana la clase porque es como que sabemos que una persona que sobrevive a todas las clases a las 7 de la mañana es más fuerte que el que no sobrevive. Y nosotros en el laboratorio necesitamos personas fuertes, no físicamente fuertes, mentalmente fuertes, que sepan soportar cosas como eso, de levantarse a las 6 de la mañana, salir con el frío y con la lluvia. Así que bueno, cuando vuelva, ya empieza a haber rumores de que pueda haber algún movimiento. Cuando esto vuelva, nos trasladaremos a las 7 de la mañana en vivo y en directo hacia allá. Bueno, nos vemos entonces a las 10 o si no, el miércoles que viene que tengo otra vez clase yo. Creo que pronto termina mi clase. Nos vemos entonces.